Vamos a orar. Le damos gracias al Señor por el tiempo que nos da en esta tarde de estar en esta casa, la cual le pedimos y le rogamos que la bendiga, que traiga con bien a nuestros hermanos y que su palabra hoy, ¿verdad?, sea esa semilla poderosa que nos hace germinar, crecer, avanzar, ¿verdad? Y que lleguemos a ser, como dice la Escritura, árboles plantados contra corrientes de agua viva, árboles que dan fruto. Amén. Oremos, cierre sus ojitos, ¿verdad? Pídale al Señor, háblame, Señor, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos reunimos como hermanos, sabiendo, Señor, que estos tiempos son tiempos de oscuridad, los cuales pedimos que reprendas toda obra de las tinieblas, Señor. Venimos declarando, Padre, que nosotros, tus hijos, tu iglesia, Señor, tu amada, es un pueblo especial sacado de... Por cierto, Señor, te queremos rogar y te queremos suplicar por todos nuestros hermanos que de alguna manera llegan a tener contacto con estas cosas, Señor, en tu misericordia, perdónanos, Señor, si caemos en cosas que no debemos caer, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre. Permite que esta tarde, esta palabra, Señor, nos siga haciendo avanzar, madurar, crecer, Señor. Envía tu revelación, Señor, envía ese conocimiento, Padre, y que cada palabra, Señor, que tú traes sobre nosotros, como lo decía Jeremías, no dejaremos caer a tierra ninguna de tus palabras, sino que la tomaremos, Señor, y la guardaremos en nuestro corazón, esperando, Padre, ponerla por obra para regocijar tu precioso corazón, Señor. Te agradecemos en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Precioso Espíritu Santo de Dios, muévete en nuestros corazones. Amén y amén. Gloria a Dios. Decimos amén. Bueno, el tema es la iglesia del principio, ¿verdad? Y yo creo que todos, a lo mejor el hermano Tomás, hermana Cintia, ¿verdad?, no conocen acerca de cómo empezó la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿verdad?, dice la palabra ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que fue su principio cuando el Espíritu Santo vino en aquel día de Pentecostés, ¿verdad? Y entonces llenó a 120 que estaban ahí. Al Señor lo seguían miles, pero en especial después quedaron 120, ¿verdad?, que dice que se juntaban como ahorita nosotros en una casa para partir el pan, que es la palabra, para orar juntos, ¿verdad?, para la Santa Cena y para hacer oraciones. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, en la iglesia se empezó a mover el Espíritu Santo y dice la palabra, ¿verdad?, que había, ¿qué había en ese tiempo? ¿Qué había, hermana Carmen, cuando el Espíritu Santo vino? ¿Qué había? ¿Qué señales tuvo la iglesia o qué vio la gente en ese tiempo que la iglesia tenía? ¿Qué había? ¿Qué había, hermano? Bueno, ahí dice la palabra que estaban unánimes, estaban unidos. Estaban unidos, ¿verdad? Entonces dice la palabra, ¿verdad?, aquí en el... no me recuerdo qué texto es ese, ¿verdad? Pero ahorita lo buscamos. ¿Hechos 2? ¿2 qué? 2. Vayamos a Hechos 2. Bueno, comenzaría desde el 2. Dice que de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta que retumbó por todo el salón. Amén. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Amén. Entonces, eso fue esa era la promesa del Padre, ¿verdad?, para los discípulos. Dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, que era el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, iba a venir sobre cada uno de ellos. Y entonces dice la palabra, ¿verdad?, que la gente se quedó atónita, ¿verdad?, de ver cómo, por ejemplo, haz de cuenta que en ese tiempo esas lenguas eran como idiomas, ¿verdad? Y entonces yo podía hablar en inglés, tú podías hablar en mandarín, la hermana en japonés, y de repente gente que vivía en esos países que llegó a Jerusalén, porque subían a adorar en ese tiempo, dijeron, ¿cómo puede él hablar inglés si es mexicano, ¿no? ¿Cómo puede hablar fulano en mi idioma si no, casi nadie lo habla? Eso fue en ese tiempo, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, llegó en el principio de la iglesia. Y lo primero que hizo el Espíritu es llenar. Amén. Diga conmigo, llenar. Nosotros, si queremos vivir el tiempo de la primera iglesia, necesitamos ser ¿qué? Llenos. Y lo tremendo, ¿verdad?, es que mire, hay dos clases de llenuras, ¿sí?
Si no nos llenamos de Dios, ¿vamos a estar llenos de qué? De las tinieblas, como por ejemplo ahorita en estos días. ¿De qué se llena la mente ahorita? De tinieblas. Pero igual, no están nuestras tradiciones y costumbres. Si no nos llenamos de Dios, el enemigo es el que nos va a llenar con sus ideas. Por eso, qué importante es que la iglesia siempre esté en un proceso de estar lleno, de estar lleno. Hay mucha palabra, hay mucha revelación, hay mucha bendición, incluso hay mucha profecía, ¿verdad? En la cual usted y yo, ¿verdad?, tenemos que estarnos llenando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que rogar y suplicar al Espíritu Santo para volver, por decirlo así, a los tiempos de la primera iglesia? Ser llenos. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces, la palabra iglesia, ¿verdad?, no venía en el tema, pero yo oyendo al hermano Javier que dio una parte de esto de la iglesia, es la palabra eclesía, ¿verdad? Y la palabra iglesia quiere decir sacados de. La iglesia no la forma las paredes que están allá, esa es la casa de oración, ¿sí? La iglesia la formamos, ahorita aquí estamos una pequeña iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿ah? Entonces, dice la palabra que la palabra iglesia quiere decir sacados de. ¿Sacados de qué? Por ejemplo, ahorita no nos estamos sentados a la mesa de unas hojas, de unos calabazas, ¿no? Dios ya nos sacó de ahí, ya nos escogió, ya nos eligió, ¿verdad? Mira cómo la iglesia va formándose, ¿verdad? Dejando las tradiciones, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Y cosas que a Dios no le agradan. Ahí, ¿cuándo puede usted discernir a alguien que es una iglesia? Cuando va dejando las cosas que ya no aprovechan, cuando va dejando las cosas y va poniendo su vida de acuerdo a Dios. Recordemos, todos nosotros, hay unos que van más adelante, otros vamos un poquito más lento y tal vez habrá otros que van un poco atrasados. Pero nuestro trabajo como hermanos, nuestro trabajo verdaderamente como iglesia, ¿verdad?, es siempre estar apoyando a los demás a que tengan un crecimiento. Amén. Entonces, tenemos que estar llenos. Somos iglesia, hemos sido elegidos, ¿verdad? Y entonces la iglesia, ¿verdad?, en ese tiempo del Pentecostés, o la primera iglesia, ¿verdad?, en el principio empezó de poder en poder, ¿verdad? Los milagros iban creciendo, las señales iban creciendo, el pueblo de Jerusalén estaba asombrado, ¿verdad?, de lo que podían hacer, y así fue de una manera, podemos decir que fue de poder en poder, de gloria en gloria, ¿verdad? La iglesia fue de menos a más. A mí me gusta este proceso que estamos viviendo. ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta, hermano? Vamos en un proceso como la iglesia, ¿va? De menos a más, ¿verdad? El Señor nos ha metido en ese proceso y es bien glorioso, ¿verdad? Todo va a ir creciendo cada día, pero algo sí tenemos que tener presente siempre, que tenemos que estar pidiendo llenura. Amén. No podemos, no podemos ser una iglesia y estar vacíos de palabra. No podemos ser una iglesia verdadera, o decirnos una iglesia verdadera y estar vacíos de oración. No podemos, ¿verdad?, ser una iglesia y que no nos guste leer, que no nos guste escuchar prédicas. No podemos. La iglesia del principio es lo que tenía, dice la palabra, ¿verdad?, que compartían el pan, ¿verdad? Hacían oraciones, ayunaban, o sea, estaban juntos, tenían un propósito. Y yo creo que hoy el Señor en estos días nos ha puesto un propósito. Amén. Entonces lo tenemos que hacer. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno. Y nos ponen entonces, mire, como referencia, ¿verdad?, al perito arquitecto de la iglesia. ¿Que es quién? El apóstol Pablo. Amén. Miren, hay una comparación bien tremenda que traía el estudio que a mí me gustó, no la escribí, ¿verdad?, pero me gustó. Había un hombre llamado, no recuerdo su nombre, ¿verdad?, pero era un guerrero, era un gobernador, ¿verdad?, Alejandro el Grande, ¿sí? Y dice la palabra que él a sus 30 años de edad, ¿verdad?, ya había conquistado todo. Y estaba triste. ¿Sabe por qué estaba triste? Porque dice que ya no había más tierra que conquistar. Imagínense a los 30 años tener todo ese poder para poder conquistar todo lo que había. De la misma manera, ¿verdad?, se nos habla acerca del apóstol Pablo. Pablo, ¿verdad?, el perito arquitecto de la iglesia. Pero ¿quién era Pablo antes de ser llamado por el Señor? ¿Quién era Pablo, hermana? Era Saulo de Tarso, ¿verdad? Era el perseguidor número 1 de la iglesia, ¿verdad? Y entonces miren quién se viene a convertir. Pablo es bien tremendo, porque de repente, yo no sé si usted ha llegado a pensar, ¿verdad?, que usted a lo mejor no califica para que el Señor lo use. Todos lo hemos pensado, ¿verdad?, un día, y más cuando nos está yendo medio, ¿verdad?, diciendo, no, yo decía que yo no merecía ese privilegio, yo sabía que Dios no me podía ocupar a mí. Ocupa a los preparados. Ciertamente sí ocupa a los preparados, pero Él mismo los prepara. Amén. Entonces dice la palabra que Saulo, ¿verdad?,
antes de llegar a ser Pablo, fue el perseguidor de la iglesia. Pero Pablo llegó a ser, para mí, uno de los más grandes apóstoles de los tiempos, o más bien de la Biblia. Amén. Entonces vayamos al texto base de este estudio, Romanos 15, vaya conmigo, Romanos 15, y cualquier pregunta que tenga, si yo la sé, claro, con gusto se la respondo. Amén. Y si no, guárdela para el final. Romanos 15. Cuando venga el pastor. Ajá, cuando venga pastor, cuando venga el hermano de la... Dice la palabra entonces. Ya está ahí en Romanos capítulo 15, verso 18. Amén. ¿Ya lo tienes en tiempo? A ver, lo puedes leer en voz alta. ¿Cómo dice? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Amén. El 19, ¿cómo dice? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Mire cómo dice, a mí esa palabra de todas las que habla Pablo ahí dice, todo lo he llenado. ¿Será que ustedes ya llenaron la colonia Revolución del Evangelio? Yo tampoco he llenado el centro, ¿verdad? Pero imagínense qué hermoso sería, hermana, que un día nos propusiéramos, o más bien no que nos propusiéramos porque sería humanamente, pero sí que viniera un toque del Espíritu Santo. Yo una vez le dije a Vicente, porque te comparto a un muchacho ahí, te comparto a otro, y le dije, ¿qué crees que estoy pensando, Vicente? Que el Espíritu me hace sentir, un día ya no, a lo mejor en las tardes me voy a venir a evangelizar toda esta calle. ¿A poco de verdad? Le digo, no sé, yo siento en mi corazón, porque, pero decía Pablo aquí algo bien hermoso, ¿verdad? Él lo había llenado, ¿qué? Todo. Entonces, uno de los propósitos, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, es que nosotros llenemos del Evangelio todo lugar en que nos encontremos. Por ejemplo, ella allá en su trabajo, ustedes en su trabajo, ¿verdad?, con la familia, ¿verdad? Es bonito porque todo se va a dar. Cuando es el tiempo del Señor, todo se da. Eso a mí me llena de mucho gozo. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que yo no pensé hablarles y hoy les estoy hablando. Y dije, solamente lo podía hacer el Señor porque yo ni quería. Mira, hermano, entonces dice la palabra, ¿verdad? Decía la escritura ahí, pero hay varias características que nos enseña este pasaje, ¿verdad?, en los cuales tenemos que puntualizar, ¿verdad? ¿Por qué Pablo? ¿Cómo le hacía Pablo para llenar todo? Y que lo escucharan, porque hay veces que empezamos a hablar de Cristo y ya no nos quieren escuchar. ¿Pero qué hacía Pablo? Dice la palabra ahí en el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia. Primero, ¿de qué hablaba Pablo? Mire, este es un punto bien importante que hoy la iglesia se ha perdido, ¿sí? Dice que Pablo hablaba de qué, si lo notas, ¿sí lo notas? ¿De qué hablaba Pablo? Escucha otra vez, porque no osaría, pues le voy a leer esta versión, me pareció un poquito más, dice 18, en realidad solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí. ¿De qué hablaba Pablo? De su conversión, de su testimonio propio. Pablo no hablaba, ¿verdad?, del hermano, de la hermana, de fulano. No, ¿qué hizo Cristo en ti? La iglesia se ha metido en tantas cosas que se ha olvidado de decir. Yo le decía al hermano ahorita, llevo 12 años de no probar una gota de alcohol porque Cristo me encontró. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Y de qué estoy haciendo? Dándole la gloria a Cristo. ¿Sabe lo que hacía Pablo y por qué Pablo, verdad, llegó a esa magnitud de alcanzar, de alcanzar, verdad, llenar todas las ciudades donde él estaba? Hablaba de lo que Cristo hizo en él. Es algo a lo que la iglesia tiene que volver, ¿sí? El mismo Nabucodonosor, a mí me gusta mucho ese pasaje y fue como una humillación que Dios le hizo a Nabucodonosor, ¿verdad? Porque dice la palabra que entonces cuando Nabucodonosor, después de que Dios lo trató y ya lo levantó de ser una bestia y de comer tierra, ¿verdad?, dice Daniel, parece que es 2:4:4:2, dijo, los milagros y prodigios que el Señor ha hecho conmigo es necesario que yo los publique, que yo los predique. Entonces, para llegar a ser como la iglesia del principio, en poder, en autoridad, ¿verdad?, una de las principales características que Pablo hacía es que Pablo hablaba del milagro que Dios había hecho en su vida.
¿sí? Dice la palabra aquí, en realidad solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los judíos obedezcan a Dios, y yo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por medio de mis ¿qué? De mis hechos. Entonces, ¿tenemos que tener palabra o no tenemos que tener palabra? Sí, cada quien mire en su diferente rango espiritual, porque lo decimos por la gente que va arriba, ¿va? Pero por ejemplo nosotros tenemos, yo le decía a una persona, tú habla del amor de Cristo. Es que yo no puedo hablar como usted habla. No, ni quieres hablar como yo, quiero hablar como Cristo, yo no quiero hablar como nadie. Pero tú, Dios te dio un grado de gloria para que tú hables de Cristo. Hay gente que con solamente que le digas que Dios lo ama, se convierte. ¿Sí? Hay gente, ¿verdad?, que en un problema se acerca a ti y con una respuesta pasible que le des, con eso se convierte. Pero eso es lo que hoy ha perdido la iglesia. Se pone a hablar de tantas cosas, se pone a hablar, perdónenme, ¿verdad?, y que me perdonen los de ustedes, se ponen a hablar de ministerio, se ponen a hablar de hombres que, wow, y dejan de lado a Cristo Jesús. Dijo aquí la palabra, dijo Pablo, yo voy a hablar de lo que Cristo hizo en mí. Hable su testimonio. Usted tiene un testimonio, hermana. Tú tienes un testimonio, hermano Tomás. Ella va a tener un testimonio. Nosotros tenemos un testimonio. ¿Ah? Yo, por ejemplo, siempre le estoy diciendo, no, pero si Cristo no me hubiera alcanzado, estuviera yo perdido ahorita. ¿Ah? Y estuviera ahorita vestido de calabaza o de vampiro, no sé. ¿Ah? ¿De qué me hubiera vestido hoy? Pero como Cristo me alcanzó, ¿verdad?, hoy puedo entender, ¿verdad?, que no estaba haciendo cosas correctas. Pero hable de lo que Cristo hizo en usted, como Pablo lo hizo. Y dos, dice la palabra, ¿verdad?, y decía Pablo ahí, que tenemos que tener, ¿qué? Palabra. Y es lo que está haciendo el Señor hoy en estos tiempos, ¿verdad?, ministrándonos doctrina. Es necesario que nos esforcemos. Yo le voy a ser sincero, ¿verdad?, a mí es bien difícil que se me quede. De verdad. ¿Ah? Pero el Señor siempre me deja esa esencia de la palabra. Por ejemplo, ahorita platicábamos del estudio antes de entrar en él, estábamos platicando aquí de lo mismo, ¿ah? Entonces queda la esencia. ¿Pero por qué? Porque el Señor sabe, ¿verdad?, el deseo que tenemos y también la necesidad que tenemos de darle respuesta a la gente. ¿Qué preguntaron en estos días? Todo lo concerniente a esta fiesta, a esta tradición, ¿va? Y se quedó a veces usted sin decir palabras, ¿o no? Sí nos quedamos a veces, ¿no? Y a mí lo que más de repente me saca de onda, ¿no?, perdón por la palabra, es que alguien que ya tiene tiempo me diga, ¿crees que me puedo comer una hoja? O sea, quiere que participe yo en su pecado. No se quiere ir él solito, sino que me quiere llevar. mire qué tremendo. Es bien fuerte. ¿Ah? Pero como decía la hermanita hace ratito que llegamos, que tú sí sea así y que tú no. O sea, no. Simple y sencillamente a veces por nuestras palabras, ¿verdad? Como decía aquí el apóstol Pablo, dice, de los gentiles con la palabra y con las obras. Y entramos en otra de las partes bien importantes. Habrá quien sepa mucho, pero que no hace absolutamente nada. La iglesia del principio era una iglesia que sabía, pero también lo ponía por obra. Llegó a ser, yo creo, ¿verdad?, la comunión tan grande que dice la palabra que eran a mí lo que más me gusta de ese pasaje, que dice que eran de un solo corazón. ¿Sabes qué? Se amaban, sentían lo mismo, tenían el mismo deseo de ver crecer a los hermanos, tenían el mismo deseo de alabar, de exaltar, de adorar a Dios. Cuando eso llegue a suceder, tremendo va a ser todo, ¿verdad? Porque lo decía la doctrina pasada, ¿verdad?, acerca de qué es una congregación y qué es una iglesia. Nosotros lo que hacemos el domingo a veces es congregarnos, pero cuando nosotros, ¿verdad?, dice la palabra, nos ensamblamos o nos hacemos uno como lo hizo la iglesia primaria, ¿verdad?, entonces llegamos a ser esa verdadera iglesia. Que él tiene el deseo de adorar, pero yo también tengo el deseo. La hermana también tiene el deseo, ¿no? Otra, usted está pensando, ¿va a venir algo bien glorioso, no? Amén. Sí, ¿no? Y yo ya me lo estoy saboreando, ¿no? Ya hasta lo estoy medio mirando, ¿verdad? Y luego como, bendito sea Dios, ¿verdad?, el Señor ha estado ahí tocando nuestros corazones. Nos sentimos muy contentos. Sabemos que es lo mejor que le va a pasar a la iglesia. Entonces, no solamente ser una iglesia teórica, porque hay muchas iglesias teóricas, perdónenme los testigos, pero los testigos son muy teóricos, saben mucho, se memorizan textos, ¿va? Pero una iglesia práctica difícilmente.
¿sí? Ellos no adoran, ¿verdad? Ellos dicen que la adoración, claro, tienen parte de razón, pero adorar al Señor también es cantarle, reconocer su belleza, su hermosura, su santidad. ¿Ah? Ellos no hacen eso. ¿Sí? Entonces, muchas veces son una iglesia teórica que solamente va tras mandamientos, tras leyes, pero realmente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que seamos una iglesia práctica, ¿sí? Que cada palabra que hoy nos han estado predicando los hermanos, bendito sea el Señor, porque han sido los discipulados muy gloriosos, ¿verdad? Que cada una, ¿verdad? Nos propongamos en nuestro corazón, ¿verdad? Por lo menos avanzar en algo. Amén. Por lo menos avanzar en algo. ¿Qué nos hace falta avanzar? En muchas cosas, ¿no? También me hace falta avanzar en muchas cosas, no sé si a usted le hace falta avanzar. Pero entonces, decía Pablo aquí, ¿verdad? Lo primero que le hacía, ¿verdad? A mí me gustó mucho este pasaje, me enamoré luego que lo vi, dije, es que Pablo no hablaba es que el ministerio no sé qué, no, Pablo decía, Cristo me salvó. Yo lo vi un día cuando iba yo de camino, ¿va? Caí del caballo y entonces mis ojos lo vieron. Nadie lo pudo ver, pero yo sí lo vi. Y luego me perdonó, y luego me ungió, y luego me levantó. Mire de qué hablaba Pablo. ¿Y yo de qué hablo ahora que predico? ¿De qué hablo con la gente que me viene a pedir una ayuda espiritual? ¿De qué hablo? Termino contándole lo mal que está mi familia. ¿Qué consejo se llevó esa persona? ¿Ah? Sí, por eso hoy el Evangelio lo hemos vuelto tan complicado, nosotros mismos. Yo hablo por mí. ¿Ah? Muchas cosas en este tiempo el Señor me ha estado señalando, ¿verdad? No debes de expresarte así. Gloria a Dios. Me da gusto a mí porque le digo, eso va a hacer que me perfeccione y que me refine hasta en mi hablar. Tenemos que tener un hablar con sal, con gracia. Ya no podemos hablar a los golpes. Una cosa es que yo esté emocionado y le siento mi corazón que arde, y otra cosa es que lo esté regañando, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y Pablo, ¿verdad? Por eso llegó a ser, y decía Pablo aquí, ¿verdad? Lo he llenado todo, ¿verdad? Qué hermoso sería, imagínense que lleguemos y digamos, llenamos toda la colonia Guadalupe. Ya no nos quedó uno sin que supiera el mensaje. ¿Ah? Eso va a ser bien glorioso. Pero ese es nuestro trabajo, obviamente. Bueno, sigamos adelante. Entonces decía la palabra que no solamente, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que él tenía palabra, tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Espíritu que nos haga discernir y también retener las cosas importantes que Dios quiere trasladarnos. 2 y 3 dice la palabra, ¿verdad? Que Pablo ponía por obra. Eso es bien importante, ¿sí? Porque lo dijo Jesús, ¿verdad? Cuando le dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Comíamos, profetizábamos. ¿Tenían poder o no tenían poder? Tenían poder. ¿Estaban ungidos o no? ¿Tenían dones? Sí, pero dijo Jesús, yo ni los conozco. Desde el momento en que no han hecho la voluntad de mi Padre, yo no los conozco. ¿Qué? No han puesto por obra la palabra. Sí están llenos de dones. Tal vez tengan ministerio. Tal vez, ¿verdad? Profetizan también, sí. Pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es poner por obra la palabra, y lo dice la palabra ahí en Santiago. Amén. Entonces, sigamos avanzando. ¿Sí? Vamos a ir a Santiago 1, 23, 25, ¿verdad? Y ese era uno de los secretos de Pablo. A Pablo, todo lo que oían que Pablo decía es porque Pablo lo vivía. Hay algo hermoso, ¿verdad? Cuando la iglesia lleguemos a alcanzar ese, no solamente hablar de la palabra, sino vivir la palabra, va a ser algo bien hermoso que vamos a vivir también nosotros como hijos de Dios. Amén. La iglesia del principio, una iglesia poderosa, ¿verdad? Donde había dificultades o no había dificultades. Sí había, ¿verdad? Así que usted no se asuste de repente, no se me quiera ir, ¿verdad? No tire los guantes, que le pongan otros demás onzas para que aguante. Mire, hermano, sino que es parte de nuestro crecimiento, ¿ah? Es parte del proceso. Santiago 1, 23 y 25. Y cuando lo tengan, digan amén. ¿Amén? Entonces, qué importante es lo que Pablo hacía. Más que nada, ¿verdad? El ejemplo claro que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Pero también hoy entiendo por qué decía Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿ya lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, hermana? Sí. Hermana Gloria. ¿Lo puede leer, hermana? 23 al 25, ¿cómo dice? ¿Sí la alcanza a ver o? No, muy bien, bueno, ok. Entonces, ¿lo tiene Cintia? A ver, ¿cómo dice? Del 23 al 25.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, mire qué hermoso dice, ¿verdad? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Verdad? Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente, y aquí habla de poner atención, ¿verdad? Muchas veces, fíjense, hermanos, que yo he notado, ¿verdad? Que incluso yo, ¿verdad? De repente me falta poner atención en la palabra que se está predicando. Hay muchos distractores, ¿verdad? Y a veces los distractores más fuertes son las cosas que traemos en nuestra alma que dejamos de hacer o que estamos pensando en ya hacerlas sin que todavía llegue el tiempo. Bueno, entonces cuando aquí dice la palabra, ¿verdad? Que mira atentamente, que se concentre. Nos falta concentración a veces, ¿verdad? Por ejemplo, dejar yo por ejemplo me decían, un ejemplo, ¿verdad? No es algo ni nada, pero me decía alguien, ¿verdad? ¿Y tú cómo lo haces para llegar temprano? Es que a las 3 le corto al trabajo. Me hablan, oiga, ¿me puede? No puedo traer nada. Estoy fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos a lo que hacemos. Tenemos que concentrarnos. No le tenemos que dar al Señor algo, por decirlo así, que no es agradable a la carrera. Rápido. Claro, hay quien tiene a la hora que llegar, es cierto, y Dios lo sabe, ¿verdad? No le da usted explicaciones más que al Señor, ¿no? Bueno, entonces, pero de repente sí, cuando estamos ahí, tenemos el tiempo, somos de repente muy distraídos, ¿no? Nos distrae la hermana, el hermano, las zapatillas, las pulseras, no, todo nos distrae. El Mateo, ¿verdad? Todo nos distrae, ¿verdad? Pero mire, hemos de estar siempre bien atentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le quiero decir algo. Estos temas, hay gente que se pasó meses, semanas, desvelos, oraciones, para hacer un tema doctrinal de esto. No yo, los que nos lo mandaron, ¿verdad? Si yo a veces con una prédica pequeña que de las que yo doy, ¿verdad? Hay veces que estás buscando textos que no encuentras y luego en la noche llegan en la madrugada y te levantas a 3 horas y lo haces para tenerlo completo, ¿verdad? ¿Qué no habrán hecho los hermanos para hacer estos temas? ¿Y cómo los estoy yo apreciando? ¿O cómo los estoy yo recibiendo? Eso es bien importante, porque para Dios es bien importante, ¿ah? Porque sí, podré saber muchas cosas, sí, pero ¿cómo recibo lo que, por ejemplo, este estudio, ¿verdad? Cuando me lo mandaron, ¿no? Me eché una, dos, y luego me eché otra, y hasta que venía todavía le piqué un poquito porque dije, ¿qué es esto? Esto no me da, hasta que me dio, ¿verdad? Entonces, imagínense cuánto trabajo tuvieron los que lo hicieron. Entonces, yo creo que es un tiempo. Aquí en la traducción de lenguaje actual dice, obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. Entonces, qué hermoso, mire, este pasaje me gustó mucho, ¿ah? Porque toca un punto del apóstol Pablo mismo, ¿verdad? Acerca de qué produce el hablar del Evangelio. Y decía aquí, bienaventurados. Y esa palabra bienaventurados quiere decir felices, quiere decir dichosos. Es un gozo inexplicable, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, uno va y le predica a alguien y dice a alguien, ¿y dónde está tu iglesia? Quiero ir. No. Para mí es como si hubiera vuelto a tener mi esposa otro hijo. Voy a tener otro bebé espiritual y me gozo. Imagínense cuando ya lo veo llegar a la iglesia, cómo me siento. No quepo, me tienen que abrir el zaguán. Entonces, pero ¿sabe lo que tenía Pablo? Eso. Pablo tenía tantas cosas, Pablo, pero realmente a mí me gusta mucho cómo se movía en lo evangelístico. Pablo, como Jesús, amaba a la gente que estaba padeciendo. Dice la palabra que cuando Jesús vio a las multitudes, ¿verdad? Como ovejas sin pastor,
tuvo misericordia de ellas. Eso es lo que hacía Pablo. Y eso es lo que le falta hoy a la iglesia. Amar a la gente que no conoce a Dios. Hoy en vez de amarla, le quiere señalar, la quiere enjuiciar, le quiere casi hacer no sé qué cosa. ¿Ah? Pero para ser esa iglesia del principio, ¿verdad? Dice la palabra aquí, bienaventurado, que es feliz y es dichoso. Experiméntelo, ¿ah? Experiméntelo. Usted pídale al Señor, pídale al Espíritu, ¿verdad? Señor, yo quiero hablar de parte tuya. ¿Ah? Me decía un hermano, es que no sé, voy a ir con unas personas y no sé qué hablar. Lo que el Espíritu te dé. ¿No me puedes preparar algo? No te puedo preparar nada, porque yo no voy a hablar, habla el Espíritu. ¿Ah? Y al otro día mire que llegó su ovejita y estaba bien contento, porque fue por una y se vino mejor otra. Dice que le dijo, oye, tío, ahí donde tú vas hablan eso que tú hablas, ¿qué habrá hablado el hermano? Yo no lo sé, si es medio tímido, ¿eh? Y le dijo, sí, allá, yo quiero ir mañana. Y llegó el domingo, ¿verdad? ¿Qué el Espíritu le mostró a esa persona en ese momento? Yo no lo sé, pero más bien yo creo que era el gozo con que el hermano les estaba predicando. Tenemos que hacer las cosas con gozo, tenemos que hacer con alegría. Muchas veces nos preocupamos en tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Que nos perdemos el gozo, aún de estar en la iglesia. Para mí el domingo y mañana miércoles es uno de los días más felices de mi semana. Aunque todos los días soy feliz, ¿no? Porque trato siempre de decirle al Señor, muéstrame hoy algo nuevo. Y cuando el Señor me muestra, me gozo, me deleito y digo, eso no lo conocía, Señor, te estoy enseñando cosas nuevas. Pero no nomás a mí, sino yo sé que a todos nosotros. Amén. Así que sigamos, Romanos 15:13. Volvamos a Romanos, pero ahora el 13. Romanos, cuando lo tengan, digan amén. 15:13. Aleluya. A ver, hermana, ¿nadie lo tiene? Dice la palabra, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. A ver, leámoslos en esta versión lenguaje actual, a ver qué dice. Y dice así, que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Amén. Entonces tenemos que estar llenos de ¿qué? De esperanza. Pero también dice aquí, ¿verdad? Que el Señor los llene de ¿qué? De gozo. ¿Usted cómo le cae a una persona que es feliz? Si somos amargados nos cae mal. ¿Por qué puedes ya estar feliz y yo estoy enojado? Pero realmente imagínese, ¿a usted cómo le gusta que alguien le venga a predicar? ¿Con gozo, con alegría o que casi le tiene usted que sacar las palabras a tirabuzones? Con alegría, ¿verdad? Porque esta palabra que hoy predicamos la estamos viviendo. Es el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en nosotros. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, las hermanas tienen que danzar ¿con qué? Con alegría, ¿no? Porque yo dije, la primera que vea enojada le voy a jalar la coleta. Voy a pedir el permiso al pastor, ¿verdad? Igual los hermanos de la alabanza, ¿verdad? Les digo, pero con alegría, ¿no? Esas caras que... Si no quieren, entonces paso yo a cantar, se va a poner más cardíaco. ¿Ah? Pero mire, todas las cosas que tenemos que hacer para Dios, hagámoslas con alegría. Pidámosle al Señor, como decía aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Dios los llene ahí, dice de gozo, aquí dice de alegría. La traducción Nueva Viviente dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo será eso de que, por ejemplo, que alguien esté rebosando de una esperanza segura? ¿Cómo, hermano? Muy seguro y confiado en el Señor, ¿no? Sí, que ¿cómo? se le nota ahí en su cara, yo digo. Amén. ¿Cómo, hermana Yas? ¿Cómo sería? Tiene que estar gozosa, llena, con Gozoso, esperanza. lleno. ¿Cómo, hermano? Pues, aunque esté pasando a lo mejor problemas, pero saben quién confiar y pone toda, como dice, toda esperanza, ¿no? Una esperanza segura. Eso es lo que se refleja, ¿no? Porque tenemos esa seguridad. Hay un reflejo Hay un reflejo. de algo que está dentro que sale para afuera. Y es cuando está uno rebosando. Sí, ¿sabe qué de repente pasa? Que cuando usted está lleno de esa esperanza,
usted no quiere hablar de otra cosa. Y dice la gente, no tienes otra cosa de qué hablar. ¿Ah? Yo me recuerdo que cuando recién nos convertimos, ¿verdad? Entonces, cada que a mí me regalaron un disco de Erickson Molano, Erickson Alexander Molano, lo estaba leyendo hace rato, lo tengo ahí en mitad. Y era tan hermosa la adoración que le daba a Dios, ¿verdad? Que cada que estábamos en un convivio, y a lo mejor todavía mi familia no se convertía en todo eso, pero siempre alguien me decía, ¿por qué no pones ese disco al final? Y siempre les hablaba de Cristo, y siempre les hablaba. Y llegó gente, ¿verdad?, que todavía no está en Dios, que me dijo, ¿no tienes otra cosa de qué hablar? ¿No sabes hacer otra cosa? Y le dije, créeme que a partir de hoy ya no sé hacer otra cosa. Rebosa, tienes esperanza, tienes gozo. Sí, es que sí, pero yo sé que Cristo está conmigo. Aleluya. Es que fíjese que sí, pero Cristo está conmigo. Tal vez las cosas no han cambiado mucho, pero como le decía a los hermanitos, es un proceso. Y nosotros, los que ya tuvimos un proceso, no debemos de querer que los hermanos tengan un proceso más rápido que el que nosotros tuvimos. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos. A la iglesia se le ha olvidado llenarse de los frutos. ¿Sí? Yo lo que más le ruego al Señor cada día es, Señor, también padre los dones de profecía, de lengua, sí, Señor, gracias por darnos, pero llénanos de tus frutos. Si tú nos llenas de tus frutos, llenaremos esa colonia, Señor, de tu evangelio. La gente nos mirará y dirá, ahí se ve que está bonito. ¿Ah? Entonces, pero tenemos que estar, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Llenos de gozo, que es un fruto del Espíritu, llenos de paz, que es otro fruto del Espíritu, llenos de fe, que es otro gozo del Espíritu, ¿verdad? Y todo esto, cuando nosotros estemos llenos, vamos a reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Y aún que no sepamos muy hablar, con lo poquito que hablemos, la gente se va a convertir. Y yo se lo digo por testimonio. Hubo gente a quien yo le hablé que se convirtió, no por mí, por el Espíritu. Cuando yo estaba bien metido en la palabra y bien metido. Una palabrita era, nomás era una palabra, no me costaba tanto. ¿Ah? Y entonces hoy, de repente, como le pasó a la iglesia, vino de poder a decadencia. Porque empieza el humanismo, empiezan a poner leyes, empiezan a hacer gente religiosa, y entonces el espíritu se vino apagando. ¿Y dónde quedó esa iglesia del principio tan poderosa? Hoy somos nosotros esa iglesia y Dios la está levantando. Aleluya. Tenemos que tomar ese lugar. Pero entonces, para tomar ese lugar y para llegar a ser como la iglesia del principio, ¿verdad?, tenemos que practicar todo esto. Vaya a Gálatas 5:22, miren, no lo traemos, pero hoy el Espíritu se lo quiere regalar para que en su corazón. Gálatas 5:22. Mira esto, ser lleno de esto. Bueno, yo le ruego, Señor, lléname de esto, que sea bondadoso, misericordioso, amable, Señor, pero que también esté feliz, no que esté amargado, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad?, yo puedo ver que, mire, cuando yo miro todos estos frutos, puedo ver que esta es la imagen de Cristo y la imagen del Espíritu Santo, la imagen de Dios, ¿verdad?, que Él está lleno de todo esto que nos dice. Entonces dice la palabra ahí, a ver, Gálatas 5:22, ¿lo alcanzas a leer, hermano? A ver, vean. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23, Sí. mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces imagínense, ¿verdad? Dice aquí la palabra. Mas el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. O sea, estás libre para practicar. ¿Cuántas cosas me hacen falta a mí de eso? Bastantes. ¿A usted? ¿Ah? Pero entonces el Señor nos está ensamblando como iglesia y el Señor nos está dando un crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos el tiempo de la iglesia primaria o de la iglesia primera, tiempos de gloria. ¿Usted lo anhela? Yo lo anhelo, yo lo deseo, ¿verdad? Yo le digo al Señor, no, yo no quiero verlo solamente, yo quiero que tú me tomes para hacer algo. Cuando esté sucediendo todos los milagros, ayúdame para que yo haga algo, Señor. No me gusta ser espectador, me gusta ser actor. Pero entonces dice la palabra aquí, ¿va?, que hemos de ser llenos de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje. Isaías 61:1, vaya conmigo.
Isaías 61:1. Y por eso Jesús y por eso Pablo, ¿verdad?, pudieron alcanzar las magnitudes de predicar el Evangelio a tanta gente. Isaías 61, perdón, si ya lo tienen, díganme. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces está hablando aquí de una profecía acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque está en Isaías. En Lucas ya se cumple. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué nos envió el Señor a predicar? Buenas nuevas. ¿Qué es lo que usted le tiene que compartir a la gente? ¿Sus problemas? ¿Sus necesidades? ¿Sus conflictos que usted tiene? Esa ya no es una buena nueva, esa ya es una mala nueva, ¿sí? Y hoy se da mucho que entra uno queriendo predicarle la buena nueva a la gente y le lleva uno, en vez de buenas nuevas, le lleva uno malas nuevas, con todas las malas que ya tiene y que todavía le demos malas, imagínense. Y en ese punto tenemos que estar puntualizando. ¿Sabe por qué? Porque incluso en la iglesia, ¿ah?, tenemos que darle a nuestros hermanos, ¿qué? Diga conmigo, buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas, hermano? La palabra. ¿Qué son, Cintia? ¿Qué te figuras que es una buena nueva? La palabra del Señor. ¿Qué más, hermano Tomás? Hermana Lee, ¿qué es una buena nueva? Es una noticia que nos dé esperanza, ¿no? Exacto. ¿Ah? ¿Qué más, hermana Clara? Consejos buenos. Buenos consejos, ¿verdad? Que nos levanten, no que nos abata. ¿Qué más, hermana Lee? Pues confianza, ¿no? Que sobre todo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y son importantes las palabras? Sí. Dice un proverbio, escucha se lo regalo, ¿va? Yo lo aprendí cuando hace mucho tiempo estaba yo en la religión, pero se me quedó marcado en mi corazón. Dice: como manzanas de oro en entalladura de plata, es una palabra hablada al tiempo oportuno. Cuando alguien llega y usted está tan ardido que esa palabra dice: descansó mi alma. ¿Le ha pasado? Yo de repente estoy ahí, también me pasan muchas cosas, no creo que no. Y de repente prendo mi para escuchar mi prédica a lo mejor en la tarde o en la mañana, a la hora que tengo tiempo, y hablan precisamente de mi necesidad. Y digo: gracias, Señor, vaya que me conoces, sabías qué necesitaba. Esa es una buena nueva, algo que te edifica, algo que te levanta, algo que te da esperanza, algo que cambia tu estado de ánimo, algo que cambia la atmósfera, ¿verdad? Algo que te va a llevar a un buen fin. Y no el que viene, ¿verdad?, que sí va a estar bueno. Pero miren, algo que te lleva a cosas que llenan exactamente, ¿sí? Y que de repente, ¿verdad?, yo he visto gente así bien tremendo, ¿verdad?, que de repente me hablan el viernes: fíjate que pasa esto, por otro, y ya pues le digo: Señor, ayúdame, le ministramos, ¿verdad? Y ya el domingo le digo: ¿qué pasa? No, ya no quiero saber, ya estoy bien, ya estoy bien. Una buena nueva, ¿verdad? Una buena nueva. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para proclamar las buenas nuevas. ¿Qué hacen las buenas nuevas? Miren todo lo que hacen. Las buenas nuevas, ¿verdad?, dice que son para vendar a los quebrantados, es para dar libertad, es para abrir una cárcel. Y cuando hablamos de cárcel no estamos hablando del cerezo, sino hay quien está encarcelado en un vicio, está encarcelado en problemas, ¿verdad? Entonces dice la palabra: ¿y para qué tenemos que más de traer de buena nueva? El año de Jehová trae consuelo, trae gloria, trae gozo y trae alegría. Léase todo ese pasaje y ahí está todo esto, ¿verdad? Esas son las buenas nuevas. ¿Por qué Pablo llenó en ese tiempo todas las ciudades de la palabra? ¿Por qué? Porque lo que le llevaban eran buenas nuevas, ¿no? Y por lo menos a mí, alguien que me platica cosas bonitas, ¿no?, hasta es el hermano tal. No, este no platica cosas buenas. ¿Verdad? Es el hermano, sí. Hasta le prendo, hasta le subo el altavoz: a ver, hermano, ¿qué pasa? No, hermano, diga. Qué bonito, ¿no? No lo hago así, ¿verdad? Pero yo creo que usted y yo, como hijos de Dios, lo que tenemos que llevar son buenas nuevas, buenas noticias. Que el mundo está así, sí, pero nosotros, este mundo no es nuestro, nosotros somos peregrinos, ¿verdad? Nosotros ya nos vamos de aquí. Solo lo que tenemos que hacer es vestirnos de la manera adecuada, porque estamos
no desnudos, pero no estamos bien vestidos. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Y parte de eso es equiparnos con como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía ¿qué? Palabra, pero también tenía testimonio. Pablo tenía gozo, pero también era un hombre que estudiaba, que se preparaba. Yo me imagino que Pablo tenía una grande comunión con Dios, aunque ahí no se habla mucho, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué es lo que hacía? Predicaba con gozo, predicaba con alegría. Yo creo que hasta la gente lo llamaba, ¿eh? A mí de repente, hay lugares donde vuelvo y me dicen, todavía no te vayas, quédate otro rato. Y yo pues uso la maña, ¿no? Le digo, pero es que no traigo coche. Yo te llevo. Bueno, me quedo. No, es cierto. Pero hay lugares, mire, donde la gente a veces te dice, no te vayas, quédate otro ratito. ¿Qué le está usted dando? Buenas nuevas. Está usted cambiando la atmósfera de su hogar. Porque para eso nos manda Dios. Es bien triste que vaya un hijo de Dios a visitar una familia y la deje igual o la deje peor. Qué terrible. Eso sí es de afligirse. Que por ejemplo ahorita el evangelio a mí no me haya cambiado, sino que ahorita en problemas que he tenido me hubiera metido y no sé ni cómo estuviera caído. No, lo que hace el conocimiento es que te va a mantener en alto, porque Dios te dice que te sostiene. Cuando tú aprendes a dejarle las cosas a Dios en sus manos, aunque estén lejos, están cada día más cerca. ¿Sí? El problema se ve grande, pero es pequeño, porque Dios es más grande que todo problema. Entonces, a veces es la manera como lo estamos visualizando o como lo queremos visualizar. ¿Sí? Pero Dios nos llamó a llenar esta tierra de su evangelio. Así que empecemos donde estamos. Qué bonito va a ser que un día se acuerda de esa palabra. Mire, yo le predicaba, bueno, y aquí está. Qué bonito. Eso se va a avivar, eso viene como avivamiento. El crecimiento de la iglesia. Se va a multiplicar. Amén. Bueno, vayamos a Romanos 15, 14, porque ya me está ganando el tiempo. Entonces, para esto son las buenas nuevas, ¿verdad? Decía alguien algo bien bonito, y si el hermano o el hermano no te está dando buenas nuevas de Dios, te está dando malas nuevas del diablo. Así de fácil y sencillo. Romanos 15, 14. Otra de las características por la que Pablo, ¿verdad?, pudo llenar todo en ese tiempo las ciudades del evangelio. Y dice la palabra así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos ya estáis llenos de ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. ¿Será eso posible? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Será que usted le puede dar un buen consejo al hermano? Porque usted ya está lleno de bondad y está usted lleno de conocimiento. No es fácil ministrar a alguien, déjeme, yo se lo digo, porque de repente, si no nos da Dios el discernimiento, nos podemos inclinar por un lado que no es el verdadero, y entonces nos vamos a meter en problemas no con el hermano o la hermana, nos vamos a meter en problemas con Dios. Por eso a veces dice la palabra: ser lento en cuanto a hablar, ser lento en cuanto a hablar y ser presto en cuanto a escuchar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Es que, hermana, sí, hermano, cuéntame tu cuento, ¿verdad? Cuéntame tu historia. Pero de repente, mire como dice aquí Pablo: de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Aquí está, dice: el trabajo de Pablo como apóstol, hermano en Cristo. Estoy seguro de que ustedes son muy buenos. ¿Es usted bueno? Sí, es usted bueno. Porque ¿qué es ser bueno? Mire, la palabra bondad quiere decir, ¿verdad? Mire, hermano, buena voluntad. Quiere decir hacer favor, quiere decir amar. Usted no ama, usted es bueno, porque el amor es de Dios. Dice la palabra entonces, ¿qué es la bondad? La bondad es ayudarnos. La bondad me gustó, es mío. Dice, la bondad es dulzura. Señor, enséñame a hablar con dulzura a mis hermanos. Pero primero enséñame a hablar con dulzura a los de mi casa. Amén. Y dice la palabra, ¿verdad?, que es amabilidad. ¿Qué tan amables somos? Yo creo que es un tiempo, ¿verdad?, de como que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque de repente como que todas estas cosas están muy, muy fuera de nosotros. Dice la palabra también, bondad quiere decir ser considerado, y aquí acabo con esta que me gustó mucho: ser hospitalario. Haga sentir bien al hermano, haga sentir bien a la hermana.
pero también haga sentir bien a sus vecinos, haga sentir bien a sus hijos, a su esposo o a su esposa. Busque la manera, ¿verdad? Yo le decía a una hermana que no, es que mi esposo no quiere. Bueno, yo decía, ¿te acuerdas cómo lo conquistaste a tu marido? Ya voy a meter en cosas íntimas. Y me decía la hermana así bien roja, ¿verdad? Me decía, hermano, sí, todo eso que ocupaste ahora ocúpalo para el evangelio. No te quedes que no te gane. Y me decía, hermano, sí, hermana, por algo tu esposo se dijo en ti, ocupa tus encantos. ¿Verdad? Y aunque de repente se chillaba, ¿verdad? Pero realmente nos falta ser astutos como la serpiente. En la Biblia latinoamericana dice la palabra: personalmente estoy convencido, hermanos, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, con un conocimiento auténtico y que son capaces de instruirse mutuamente. Bien, mire cuál es el fin de toda la preparación que el Señor nos ha dado, que podamos ser consejeros los unos de los otros, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos un trabajo por hacer. ¿Usted qué dice? ¿Verdad? Tenemos que rogarle y suplicarle al Señor, ¿verdad? Que volvamos a hacer esa iglesia tan gloriosa, donde la gente, yo me imagino que la gente se quedaba afuera. Yo me lo puedo imaginar así. Había lugares donde no cabían. Por ejemplo, puedo ver iglesias como cuando Disney estaba en Cuba, que la gente abarrotaba las iglesias, ¿verdad? Porque tenían ese deseo de estar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, dice la palabra entonces así, ¿verdad? Que bondadoso, ¿verdad? Tenemos que estar llenos de bondad. Tenemos que tener una buena voluntad, ¿verdad? Tener una buena voluntad y ser considerados que no todos somos iguales. No todos hemos crecido igual. A unos nos falta mucho, a otros les falta poco, ¿verdad? Pero yo por lo menos a mí me gusta elogiar el esfuerzo de cada uno de mis hermanos que hace. ¿Por qué? Porque yo sé lo que cuesta seguir a Cristo. Sé lo que cuesta ser fiel. Sé lo que cuesta siempre estar ahí. ¿Sí? Y entonces por lo mismo que yo lo he vivido, hoy puedo, de repente alguien de los servidores me dice, fíjate que no te preocupes. El primero que conoce tu necesidad es Dios. Tú échale ganas, desde ahí ora, dale gracias, no pasa nada. Entonces, de repente nos falta ser considerados. Amén. Y vamos a trabajar mucho en la hospitalidad. Yo creo que nos falta un montón. Nos falta un montón, pero yo creo que Dios está en el proceso. Amén. La obra que Él empezó dice que Él no la va a dejar. Vamos a finalizar porque ya nos pasamos. Romanos 15. Por último, me gustó mucho esto, ¿verdad? Que de alguna manera lo deja Pablo como final. 15, 17 y 18. Se lo voy a leer en el lenguaje actual. Y yo quiero llegar a decir un día esto que dijo Pablo. Yo creo que ese tendría que ser el deseo de cada uno. Dice la traducción en lenguaje actual: por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. En realidad solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los que no son judíos obedezcan a Dios, y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por medio de ¿qué? De mis hechos. ¿Sí? Que sentirse orgulloso de servirle al Señor, ¿verdad? Y de que vemos el fruto de nuestro trabajo, vemos el fruto de las buenas nuevas, que la iglesia va avanzando, ¿verdad? Y en cada una de las cosas que Pablo tenía, ¿verdad? Hemos de ser edificados. Estamos en un proceso de, pero no pare, ¿verdad? Siga pidiendo, ser lleno de bondad, ser lleno de conocimiento, ser lleno de felicidad, de gozo, ¿verdad? Que podamos cada día que expresamos o le hablamos a alguien de Dios, ¿verdad? Que sea ese gozo, ese deleite, esa dulzura, ¿verdad? Que decía el apóstol Pablo que él tenía. ¿Amén? Así que vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a dar gracias, y después si quiere preguntar algo, ¿verdad? Aquí tenemos a la hermana de la doctrina que también puede contestar. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra poderosa, Señor. Bendita sea tu iglesia, Señor. Permítenos llegar, Señor, a tener esa autoridad, ese poder, esa unción de la iglesia primaria, Señor. Así como el apóstol Pablo, Señor, deseamos en nuestro corazón que nadie se quede, Señor, sin saber de tu palabra. Ayúdanos a llenar, Señor, de tu evangelio los lugares que concurrimos, donde estamos, Señor, con nuestras familias,
Yo te pido y te ruego, Señor, que podamos ser llenos de tu gozo, de tu alegría, de tu felicidad, Señor. Que podamos, Señor, hacer las cosas de una manera tal que tú te agrades, Señor. Gracias te damos, Padre. No queremos ser oidores olvidadizos, sino más bien queremos, Señor, poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú sabes, Señor, que por lo menos yo me cuesta bastante las cosas, Padre, pero yo he visto un Dios poderoso que lo puede todo. Y a Él hoy clamo, y a Él hoy pido, y a Él hoy ruego, Señor, ayúdame a que un día yo diga como Pablo, Dios está orgulloso de mi servicio. Gracias, Señor, te doy en esta noche. Bendice a mis hermanos de regreso a casa, cuídalos, guárdalos. Yo los cubro con la sangre de Cristo, cubro sus casas, cubro sus vidas, sus trabajos, sus familias, su alacena. Y en este tiempo de oscuridad, Señor, declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas. Reprendemos toda oscuridad, Señor, y declaramos que hay señal de sangre santa, aquella que venció en la cruz del Calvario a toda la oscuridad. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.